Ya el día de hoy, como habíamos conversado la clase anterior, vamos a ver un sumarizado, un resumen de la primera parte. ¿Ya? La materia de electrónica analógica basa todo su contenido en base a lo que son los semiconductores. Entonces es importante tener claro primero qué son los materiales semiconductores y además cómo funcionan. Porque gracias a estos materiales semiconductores, a sus particularidades, es que se ha podido fabricar lo que son los diodos y los transistores. El componente más crítico entre estos dos, o más importante, es el transistor, porque gracias al transistor luego se ha construido lo que son los chips, ¿no? O las pastillas electrónicas. Es lo que ustedes ven cuando desarman algún aparato electrónico. Son como pequeños escarabajos negros con un montón de patitas, ¿no? O pines. Dentro de esos chips o circuitos integrados se encuentran miles y millones de transistores. ¿Ya? Y como los transistores han sido fabricados en base a semiconductores, por eso la importancia también de esta asignatura, ¿no? Y esos chips podemos tener microprocesadores, microcontroladores y un montón de circuitos que nos permiten tener muchas aplicaciones en diferentes áreas, ¿no? Áreas que día a día nosotros lo utilizamos o lo vivimos, ¿no? Por ejemplo, en el área de la medicina, ¿no? Tenemos un montón de equipos fabricados en base a sus chips que pueden ayudar en la parte de salud. También tenemos todo lo que es la parte automotriz, ¿no? Antes los automóviles simplemente eran en base a carburador, pero ahora tienen lo que es el cerebro electrónico y un montón de sensores. Básicamente el automóvil ahora es como un centro de cómputo, ¿no? Que está monitoreando todo, está midiendo todo y hay un cerebro que define cómo va a ser el funcionamiento. También tenemos el área de las comunicaciones, el área de los electrodomésticos, etcétera. Podemos citar varios ejemplos. En resumen, a lo que quiero apuntar es a la importancia de la electrónica, de esta rama que es relativamente nueva, que nace en base a estos materiales que son los semiconductores. ¿De acuerdo? Entonces, la idea de este resumen es comprender este grupo de materiales, cómo funcionan y comenzar a familiarizarnos con lo que es el diodo, que es el primer componente que vamos a ver. Pues para comprender de manera más fácil cómo funciona todo esto, vamos a recordar un poco lo que es la corriente eléctrica. Todos tenemos un concepto y lo tenemos que tener, ¿no? Porque son varias asignaturas que ya hemos cursado. Y entonces tenemos un concepto definido de lo que es corriente eléctrica. El concepto más adecuado es el que dice que la corriente eléctrica es el flujo de electrones o electrones en movimiento, que básicamente es lo mismo, ¿no? Cargamos un poquito el chat, hay algunos mensajes. Ya, la parte del laboratorio ya hemos indicado que aún no hay noticias, eso lo define la carrera. Apenas nos digan algo, yo se los comunico. ¿De acuerdo? Continuamos. Para comprender esto de la corriente eléctrica y el flujo de electrones, vamos a recurrir a lo que es la estructura atómica de un átomo. En el colegio ya hemos visto esta estructura. Tenemos un núcleo donde están los neutrones y los protones y alrededor se tiene órbitas, ¿no? Y en cada órbita hay una cantidad de electrones. Por ejemplo, este caso que mostramos en la diapositiva es del cobre, que tiene un número atómico de 29, y podemos ver su estructura atómica, ¿no? En la primera órbita se aplica esta formulita que está ahí, que es 2n², reemplazamos n
por 1, luego por 2, luego por 3 y así sucesivamente. Y vamos obteniendo cuántos electrones tiene en cada órbita. ¿Ya? Se puede ver que en la primera tiene 2, en la segunda tendría 8, en la tercera 18 y en la última tiene un electrón. Ya la idea es que sumados esos electrones me sumen los 29. Entonces nosotros, como somos del área de eléctrica, electrónica y electromecánica, no nos interesa las órbitas que están cerca al núcleo. Lo que nos interesa es la última órbita, que recibe un nombre especial, que se llama órbita de valencia. Y nos interesa el electrón que está ahí o los electrones que están en esa órbita, que se denominan electrones de valencia. En este caso particular del cobre se puede observar que tiene un electrón de valencia, ¿de acuerdo? Entonces, este es el electrón que va a dar la posibilidad de este flujo de electrones o que haya la corriente eléctrica. Los demás electrones están tan fuertemente ligados que no van a separarse del núcleo. El que va a poder separarse y abandonar el núcleo es el electrón de valencia, ¿de acuerdo? Entonces solo nos vamos a enfocar en lo que es la órbita de valencia. Entonces este átomo de cobre, nosotros le aplicamos energía externa. La energía externa puede ser calor, puede ser energía luminosa o puede ser diferencia de potencial, ¿no? A través de alguna batería, ¿no? Que me genere una diferencia de potencial. Entonces, si nosotros inyectamos energía, vamos a observar un fenómeno, ¿no? A medida que vamos aplicando la energía, este electrón de valencia del átomo de cobre se va a liberar, va a abandonar la órbita de valencia, ¿de acuerdo? Y al abandonar la órbita de valencia, va a dejar el espacio que ocupaba, ¿no? El espacio que ocupaba, que lo estamos resaltando, lo vamos a denominar hueco. Un hueco es el espacio que deja un electrón de valencia al abandonar la órbita de valencia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa cuando un átomo pierde un electrón de valencia? Entonces el átomo no se queda tranquilo, ¿no? Sino entra en un cierto tipo de desequilibrio y busca la manera de conseguir otro electrón para cubrir ese espacio. ¿De dónde va a sacar ese electrón? De los átomos que tiene como vecinos, ¿no? Ustedes saben que un material sólido tiene millones y millones de átomos, entonces un átomo va a estar rodeado de muchos vecinos. Entonces, cuando un átomo pierde un electrón de valencia, inmediatamente lo recupera de un vecino, que también lo va a perder. Y esto en cadena genera lo que muestra la gráfica, ¿no? Primero se ve que se libera un electrón, se deja un hueco. Este consigue otro electrón, deja otro hueco. Y así se genera un flujo, ¿no? Un flujo de electrones en un sentido y un flujo de huecos en el otro sentido. Esto es lo que se denomina corriente eléctrica, ¿de acuerdo? Algunos autores en su definición incluyen, ¿no? Corriente eléctrica son electrones en movimiento en un sentido y huecos en el otro sentido. Pero los huecos en realidad no se mueven, ¿no? Solamente se mueven los electrones y es el efecto que se produce que pareciera que se mueven los huecos. Por eso la mayoría de los libros, cuando define corriente eléctrica, simplemente pone electrones en movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, los materiales se van a ir clasificando, ¿no? De acuerdo a qué tan fuertemente van a atraer a sus electrones de valencia. Hay algunos materiales que los van a dejar eh, abandonar la órbita de valencia de manera fácil, ¿no? Ahí tendríamos lo que son los conductores, ¿no? Hay algunos tipos de materiales que nunca van a soltar a ese electrón por más energía que tú le apliques, es decir, nunca van a liberar ese electrón. Ahí tendríamos los aislantes, ¿no? Y va a haber un tercer grupo que inicialmente no los va a liberar, pero a partir de cierto punto va a empezar a liberar sus electrones, ¿de acuerdo? Ese grupo
es lo que queremos analizar, ¿no? Los semiconductores. Entonces, el sentido de la corriente, tenemos dos sentidos, ¿no? Como siempre lo han visto en teoría, siempre nos han hablado de un sentido real y de un sentido convencional. El sentido real es el sentido que toman los electrones y el convencional es el sentido que toman los huecos. Existen dos ramas que estudian este flujo de electrones. Tenemos la electricidad, que se caracteriza por hacer un uso masivo de estos electrones, ¿no? Los del área de la electricidad, los de ingeniería eléctrica, trabajan con flujos masivos o elevados de electrones, ¿no? Lo cual se refleja en corrientes bastante grandes, ¿no? ¿Qué es lo que hacen ellos? Lo que hacen ellos es generan este flujo de electrones en lo que son las, por ejemplo, en Corani, genera. Luego transportan este flujo de electrones, es lo que hace la transportadora de electricidad, lo que ahora se llama ende transmisión, y luego distribuyen este flujo de electrones, ¿no? Eso ya lo hace ELFEC, digamos, que lo distribuye a la población, este flujo de electrones. La otra rama que estudia el flujo de electrones es la electrónica, ¿no? Y la gran diferencia de la electrónica con la electricidad es que la electrónica puede llegar a controlar este flujo de electrones. No se olviden que los semiconductores no liberan los electrones de valencia de manera inmediata, sino a partir de ciertas condiciones. Entonces, esa característica permite este control, es decir, cuándo pasa, cuándo no pasa este flujo. ¿De acuerdo? Tenemos dos tipos de corriente que ustedes ya lo han debido ver en varias oportunidades, la corriente continua y la corriente alterna. La corriente continua lo podemos definir como aquella corriente en el cual este flujo de electrones es siempre en un solo sentido. Que la corriente es un flujo y si el sentido siempre es el mismo, entonces estamos hablando de una corriente que se denomina continua. Algunas características rápidas de lo que es corriente continua, que tiene una polaridad definida, ¿no? Cuando hay un aparato que nosotros queremos energizar y tiene corriente continua, va a haber alguna manera de identificar la terminal positiva y la terminal negativa, ¿no? Entonces tenemos que respetar eso y conectar de esa manera, ¿no? Porque si conectamos al revés, pues el equipo va a sufrir algún daño. Otra característica es que esta corriente no llega a hacer daño y causar la muerte a un ser humano. Es posible que algunas personas lleguen a morir, pero de manera general se puede decir que no llega a causar daño, y precisamente por este flujo, ¿no? Porque siempre es en un solo sentido. Otra característica es que es difícil de transportar la corriente continua, por eso las empresas que transportan el flujo de electrones van a preferir transportar corriente alterna y luego recién lo van convirtiendo, ¿no? De acuerdo a la necesidad. La corriente alterna se caracteriza porque no tiene una polaridad definida y además el flujo de electrones es en ambos sentidos, pero cada cierto tiempo. Por eso hay un periodo, hay una frecuencia, etc. Otra característica es lo de la polaridad, no tiene una polaridad definida, entonces tú cuando agarras, por ejemplo, un microondas, no te fijas de qué lado haces la conexión al enchufe, ¿no? De manera indistinta haces la conexión y el equipo va a funcionar. Otra característica importante es que llega a causar la muerte, precisamente es por este cambio de sentido del flujo, ¿no? Que somete a tu cuerpo, se podría decir, a una situación bien... Eh, es como si te jaloneara a un lado, luego al otro lado, y lo hace tan rápido que llega a colapsar, especialmente al corazón, y te genera un paro cardíaco, ¿no? Ahora,
En base a este flujo de electrones, como tenemos un montón de materiales, los materiales se clasifican en los tres grupos, ¿no? Ya habíamos adelantado. Conductores son aquellos cuyos electrones de valencia se liberan de manera muy fácil. Aislantes son aquellos que difícilmente, prácticamente no sueltan a los electrones de valencia. Entonces no generan este flujo. Y los semiconductores son aquellos que bajo ciertas condiciones van a lograr liberar los electrones y en otras condiciones no lo van a hacer. Es decir, tienen un comportamiento, en algún caso se comportan como conductor y en alguna situación se van a comportar como aislantes. Entonces, de manera gráfica podemos ver que los conductores, y resumir, siempre nos han dicho que la corriente es como el agua, ¿no? Es como si tuviésemos una tubería sin ningún tipo de obstáculo, ¿no? Y el agua empieza a fluir sin ningún problema. Esa es la característica de los conductores. Los aislantes es como si tuviésemos la misma tubería, pero tenemos un tapón en medio camino. Este tapón va a evitar que el agua fluya. Ese es el comportamiento de los aislantes. No pasa la corriente eléctrica o no fluyen los electrones. Y los semiconductores podríamos resumirlo como si tuviésemos ese mismo canal o tubería, se podría decir, donde nosotros podríamos poner una rejilla y cuando queremos lo abrimos, pasa el agua, y cuando no necesitamos lo cerramos, es decir, lo bloqueamos. Un comportamiento como conductor y como aislante. O también lo podríamos ver como un semáforo, ¿no? Que hubiese en esa cañería donde fluye el agua. Y cuando sea rojo no pasa y cuando sea verde recién va a pasar. Entonces esto muestra esa característica de control que la electrónica tiene sobre este flujo de electrones. Los ejemplos más utilizados y con los cuales se fabrica la mayoría de los componentes semiconductores son el germanio y el silicio. Son los dos materiales que más se utilizan. ¿De acuerdo? Ahora enfoquémonos en la parte de los semiconductores. ¿Cómo es que funcionan los semiconductores? Veamos. Ya sabemos que en algún momento tiene que llegar a soltar los electrones de valencia y en otra situación no los tiene que liberar, ¿no? Veamos cómo pasa eso. Nos vamos a revisar y analizar inicialmente la estructura atómica de los dos semiconductores que hemos mencionado, ¿no? Del silicio y del germanio. El silicio tiene un número atómico de 14 y el germanio tiene un número atómico de 32. Si ustedes aplican la formulita que vimos en la primera diapositiva, pueden determinar rápidamente cuántos electrones de valencia tienen. Si hacemos un bosquejo de la estructura atómica de estos dos materiales, se puede observar que ambos tienen 4 electrones de valencia, ¿ya? El cobre tenía un electrón de valencia y estos semiconductores tienen 4 electrones de valencia. Los posibles electrones a generar este flujo, que es la corriente eléctrica, van a ser estos 4. Estos 4 se pueden liberar, se pueden mover a otros átomos, etc. ¿De acuerdo? ¿Cómo es que funciona? Se puede decir que los semiconductores, de manera general, son materiales moderadamente estables, como indica la diapositiva. Si nadie los molesta, pues no van a conducir la corriente eléctrica, es decir, no van a liberar esos electrones de valencia. Entonces, si tú agarras una piedra de silicio que lo encuentras en la naturaleza o una piedra de germanio y observas su comportamiento, entonces si nada lo perturba, nunca va a haber la liberación de los electrones de valencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos que funcione? Para que funcione tenemos que provocarlos, tenemos que molestarlos.
¿Cómo podemos molestarlos a los semiconductores? Hay dos maneras. Una es procediendo de la misma manera que con los conductores, aumentándole energía. Entonces yo le aumento o le inyecto energía y voy observando si va a liberar los electrones. Este primer método no es muy recomendado y utilizado porque los semiconductores necesitan demasiada energía y que se le aplique por demasiado tiempo para que se pueda ver que van liberando algunos electrones, ¿de acuerdo? Es como invertir mucho para conseguir muy poco, ¿de acuerdo? Pero sí es posible que liberen si tú le inyectas bastante energía y por bastante tiempo. El segundo método, que es el más utilizado y el más aceptado, se conoce con el método de dopar. Tenemos que dopar al material semiconductor. ¿Cómo hacemos esto? Dopar básicamente significa añadirle átomos de otros materiales que son considerados impurezas con la finalidad de modificar la estructura interna del semiconductor. Entonces ya no va a ser el semiconductor original, ¿no? Ya va a estar dopado, ya va a estar modificado. Y una vez que esté dopado, obviamente su comportamiento va a ser diferente. ¿De acuerdo? Entonces acá se vuelve a recalcar lo que es la corriente eléctrica. Si un semiconductor también libera electrón, va a entrar en desequilibrio, va a buscar otro electrón del vecino y va a generar este flujo. Ahora lo que les decía, el dopaje. Ya que un semiconductor puro no puede liberar fácilmente los electrones y no es viable su uso, entonces lo que se hace es añadir un extraño o dopar. Entonces al doparlo vamos a conseguir un comportamiento diferente, vamos a mejorar lo que es la conductividad. El ejemplo más típico para entender esta parte es el de la harina, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a hacer pan, preparamos la harina, hacemos la masa, y una situación comparada con la primera manera de molestar al semiconductor sería simplemente esa mezcla de harina ponerlo al sol. Estamos añadiendo energía, ¿de acuerdo? Y el hecho de liberar electrones para nosotros va a hacer que aumente el volumen, es decir, que se hinche la harina. Entonces yo preparo la harina pura, es decir, el semiconductor puro, y le añado calor. No voy a observar un fenómeno inmediato, no voy a observar que se va a ir hinchando la harina, a menos que yo lo deje mucho tiempo en el sol y voy a observar quizá un cambio mínimo. Va a aumentar el volumen, pero poquito. Es el mismo efecto que liberar electrón, pero que demora demasiado tiempo y necesita mucha energía, por lo cual no es viable, ¿no? No vas a hacer pan y tienes que esperar todo el día que la masa esté lista o aumente el volumen un poquito, ¿de acuerdo? Entonces tiene que buscar otra manera. Y la otra manera pues es el dopaje. Vamos a añadir una impureza a esa harina, a esa mezcla de harina. Y la impureza en este caso va a ser la levadura, ¿no? Si ustedes a la mezcla de harina le añaden la levadura y lo ponen al sol, es decir, le inyectan energía, pues el efecto se va a notar de manera inmediata, ¿no? Va a empezar a aumentar el volumen en mucho menor tiempo que en el caso anterior. Entonces la misma idea se aplica a los semiconductores. Los vamos a dopar o añadir impurezas para que mejoren su conductividad. Ese fenómeno de que la harina aumente el volumen, para nuestro caso va a ser el incremento de la conductividad. ¿Ya? Entonces tenemos dos tipos de semiconductores, es decir, la clasificación, los semiconductores intrínsecos y los semiconductores extrínsecos. Los intrínsecos son los que se encuentran de manera pura, es decir, cuando tú encuentras una piedra de silicio en la naturaleza, es puro átomos de silicio, ¿no? No tiene ningún tipo de impureza. Entonces, cuando el material es puro, recibe este nombre, semiconductor intrínseco. Ya cuando al material, para lograr que mejore su conductividad, le añadimos una impureza o lo
dopamos, sus átomos ya no van a ser todos de silicio, sino va a haber un átomo extraño de otro material. Entonces ahí ya el semiconductor ya no es puro, entonces cambia de nombre, se conoce como semiconductor extrínseco. ¿Ya? Entonces estamos de acuerdo que para que un semiconductor funcione tenemos que doparlo. Esta primera gráfica, donde se puede ver un cristal de silicio, el que está a la izquierda, que lo he marcado de rojo, ¿ya? Es el material puro, porque todos sus átomos son de silicio. Entonces, para formar un sólido tienen que formar enlaces covalentes y unirse muchos átomos y formar un sólido, ¿no? Entonces, esta estructura se llama como cristal de silicio. Es intrínseco porque todos sus átomos son de silicio, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a dopar. En este caso lo vamos a dopar con elementos trivalentes, es decir, con átomos que tienen 3 electrones de valencia. No se olviden que el silicio y el germanio son tetravalentes, tienen 4 electrones de valencia. Entonces, en el cristal de silicio de la izquierda, cada átomo de silicio tiene sus 4 electrones de valencia, que serían como 4 brazos que se van a ir agarrando con los otros átomos. Entonces, si yo retiro un átomo de silicio, se va a ir con sus 4 electrones de valencia, ¿correcto? Y al abandonar un electrón de valencia, la estructura va a dejar 4 huecos en este caso. O si yo retiro este átomo que está marcadito de rojo, se va a ir con sus 4 electrones de valencia. Y me van a quedar 4 huecos. En vez de ese átomo le voy a poner un átomo trivalente, que sería este, el de color verde, que tiene 3 electrones de valencia. Entonces, como hay 4 huecos y hay 3 electrones se lo van a ocupar el espacio de 3 huecos y me va a quedar un hueco libre, ¿no? Entonces, esto multiplicado por muchos más átomos, voy a conseguir un material dopado, es decir, que ya no es puro, que se caracteriza por tener exceso de huecos, ¿de acuerdo? Y este tipo de material se conoce como semiconductor extrínseco tipo P, y ya no sería puro, ¿no? Ya estaría dopado. Ahora, también podemos dopar al semiconductor con átomos pentavalentes, es decir, con materiales que tienen 5 electrones de valencia. La misma idea, en la parte de la izquierda tenemos el semiconductor puro, ¿de acuerdo? Vamos a retirar un átomo de este cristal y va a dejar 4 huecos. Y le vamos a reemplazar por un átomo pentavalente. Entonces el pentavalente tiene 5 electrones. Como al retirarse un átomo de silicio me quedan 4 huecos, 4 van a ser ocupados y va a haber un excedente de electrones, ¿de acuerdo? Entonces este material ya no es puro, es extrínseco y tiene la característica de tener exceso de electrones y se conoce como material semiconductor extrínseco tipo N. Entonces hemos dopado al semiconductor para poder mejorar su conductividad, es decir, esa facilidad de liberar los electrones que sea mucho más rápido. Ahora, con estos materiales extrínsecos tipo P y tipo N, se ha llegado a originar lo que es el diodo, ¿no? Que ya lo vamos a ver en un momento. Entonces, en los semiconductores extrínsecos tipo N, los portadores mayoritarios son los electrones, y en los semiconductores extrínsecos tipo P, los portadores mayoritarios son los huecos. ¿Cómo representamos estos materiales en la bibliografía? Por ejemplo, el tipo P, no se me está refrescando la diapositiva, ahora sí. Simplemente se puede utilizar un pequeño rectángulo con 2 terminales con la letra P, o también se puede usar un rectángulo con pequeños puntos negros que hacen referencia al exceso de huecos, o también un pequeño rectángulo con signos más o positivos.
Es la representación para el material semiconductor extrínseco tipo P. Entonces, este material es dopado con átomos trivalentes, se caracteriza por tener exceso de huecos y las impurezas utilizadas pueden ser el boro o el galio. En cambio, en el caso de los semiconductores tipo N, la representación es como ahorita se refresca en la diapositiva, de esa manera. Es resultado de dopar con átomos pentavalentes, se caracteriza por tener exceso de electrones y las impurezas pueden ser el fósforo o el arsénico. Ahora, ¿qué pasa si unimos estos dos materiales? No se olviden que estamos apuntando a comprender lo que es el diodo y lo que es el transistor. Inicialmente vamos a comenzar con el diodo. Entonces, si unimos estos dos materiales, un material tipo P con un material tipo N, vamos a lograr obtener un comportamiento bien interesante que da origen a este nuevo componente, que es el diodo. El diodo, ustedes ya han estado revisando algo de bibliografía, es un componente electrónico semiconductor que se caracteriza por permitir el paso de la corriente eléctrica en un solo sentido, ¿ya? Y no así en el otro sentido. Por este motivo, algunos libros lo han bautizado también al diodo como válvula electrónica. ¿Alguna vez han debido tener la oportunidad de ver el funcionamiento de una válvula de agua, ¿no? Algún trabajo tal vez de casa? Se puede ver que la válvula de agua solo permite el paso del agua en un solo sentido y cuando el agua quiere retornar, pues lo bloquea, ¿no? Entonces no permite el paso de retorno. Algo similar hace el diodo, pero con la corriente. Solo deja pasar la corriente eléctrica en un solo sentido. Tiene dos terminales que se denominan ánodo-cátodo, o también algunos lo denominan terminal positiva al ánodo y terminal negativa al cátodo. La simbología que se utiliza es esta, en la mayoría de los libros, un triángulo con una pequeña recta y donde se puede ver sus dos terminales. ¿Cómo es que funciona este diodo, ¿no? ¿Cómo es que se logra ese paso de la corriente eléctrica en un solo sentido? Entonces, para comprender el funcionamiento, vamos a analizar, ¿no? Tenemos el componente y lo vamos a analizar en dos situaciones. Primera situación, sin polarización. ¿Qué significa? Sin polarización significa que tú no le vas a adicionar nada externo, ningún componente externo. En una situación B lo vamos a analizar con polarización. Ahí sí tú puedes añadir resistencias, puedes añadir baterías, etc. Eso significa con polarización. Alguien escribió por el chat e indica entonces el diodo transforma de AC. Correcto. Entonces una de las principales aplicaciones del diodo es la rectificación, que básicamente significa convertir corriente alterna a corriente continua. No se olviden que les dije que la corriente alterna es más fácil de transportar, ¿no? Entonces, las empresas nos van a entregar en la red domiciliaria de casa corriente alterna. Pero ya los aparatos electrónicos necesitan corriente continua. Entonces, hay todo un proceso para convertir de alterna a continua. Y ahí un componente crítico que realiza el trabajo es el diodo, ¿no? Con su tarea de rectificación. Continuamos. Entonces vemos la primera situación, que es sin polarización. Como les dije, yo no puedo añadir nada externo. Entonces está el componente solito, con sus patitas sueltas o sus pines sueltos, ¿no? Entonces obviamente ahí no voy a poder ver mucho, ¿no? El simple hecho de unir un material tipo P con un N, lo que me genera en este sector es una recombinación entre huecos y electrones por la cercanía. Pero como no hay ningún tipo de energía externa, ahí nomás queda y no se hace más. Y no hay corrientes, no hay flujo de corrientes. ¿De acuerdo? Entonces, en esta situación, el diodo pues no nos sirve de nada, no nos sirve.
No podemos hacer nada, no le podemos dar un uso útil. Segundo caso, con polarización. En el segundo caso, puedo añadir factores externos. En este caso voy a añadir una batería con la polaridad de esta manera, ¿no? El positivo conectado al ánodo del diodo y el negativo conectado al cátodo, como se puede ver en la presentación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? No se olviden que había una pequeña barrera del caso anterior, barrera de potencial, que aparece por el simple hecho de unir los materiales tipo P con el N. ¿De acuerdo? Ahora, cuando yo conecto una batería de esta manera, estoy hablando de una polarización directa. Polarización directa es cuando el terminal positivo de la batería llega de alguna manera al ánodo del diodo. Puede ser directamente, como en este ejemplo, o puede haber un montón de circuitos al medio, pero le llega el positivo, ¿no? Y el negativo le llega al ánodo, perdón, al cátodo. Si sucede esto, estamos hablando de una polarización directa. Visto en simbología, sería de esta manera, ¿no? Que el terminal positivo le llegue al ánodo y el negativo le llegue al cátodo, en la representación a través del símbolo. No se olviden que la terminal de una batería es como si inyectase electrones al circuito. Es como si lo inundara de electrones. Y el terminal positivo podríamos decir que es como si le empieza a inyectar huecos. Entonces el material semiconductor tipo N tiene exceso de huecos. Entonces con estos electrones que está inyectando la batería externa, no se olviden que cargas iguales se repelen. Nos va a empujar a estos electrones a que venzan esta barrera. Y estos huecos también se van a mover hacia este lado. ¿De acuerdo? En resumen, se va a lograr vencer la barrera de potencial y se va a generar este flujo de electrones. Va a haber electrones que se mueven en un sentido y huecos que se mueven en el otro sentido. Por lo tanto, en esta situación podemos decir que va a existir corriente eléctrica y el diodo va a permitir el paso de la corriente eléctrica. Ahora, esta barrera de potencial va a depender del material con el cual está fabricado el diodo. El diodo puede estar fabricado con germanio o con silicio. Si el diodo es de silicio, la barrera de potencial que hay que vencer para que empiece a ver el flujo es de 0,7 voltios. Si el diodo es de germanio, la barrera que hay que vencer es de 0,3 voltios. Es decir, no conduce inmediatamente el diodo. ¿Cuáles serían los requisitos para que el diodo conduzca en este caso? Primero, que esté polarizado directamente. Y segundo, que se venza la barrera de potencial. ¿De acuerdo? Ahora, yo podría conectar la batería en sentido inverso, ¿no? Al revés. ¿Qué pasa en ese caso? En ese caso, como es una válvula electrónica, no debería permitir el paso de la corriente. Un momentito. Polarización directa, polarización inversa. Que refresque la presentación. No está refrescando, algo pasó. Ahora sí. Entonces yo puedo conectar la batería al revés, es decir, la terminal negativa va a llegar al ánodo y la positiva va a llegar al cátodo. En ese caso, la polarización se conoce como inversa. No se olviden que el negativo me inyecta electrones, entonces me lo va a inundar de electrones al circuito. Y el positivo me lo inyecta o inunda de huecos. Entonces, cargas iguales
se repelen, cargas diferentes se atraen, ¿no? Acá tengo huecos, tengo electrones, y acá tengo electrones y tengo huecos. Entonces aquí hay una barrera de potencial inicial. Entonces estos electrones, en vez de vencer la barrera como hace rato, van a ser atraídos hacia el lado de los huecos. Y estos huecos van a ser atraídos hacia el lado de los electrones. Entonces esta barrera, en vez de ser vencida, se va a hacer más grande. En este caso, no hay flujo de corriente, no hay corrientes, y confirmamos que el diodo permite el paso de la corriente eléctrica en un solo sentido. Entonces, ¿cuándo va a permitir el paso de la corriente eléctrica? Cuando esté polarizado directamente y cuando se venza la barrera de potencial. ¿De acuerdo? También podemos decir que el diodo tiene dos estados, estado prendido y estado apagado, o estado on y estado off, ¿no? En inglés. ¿Cuándo permite el paso de la corriente eléctrica? Cuando el diodo está prendido. Y para estar prendido necesita cumplir los requerimientos de encendido, polarización directa y vencer la barrera de potencial. Ahora, para poder trabajar en circuitos, que es lo que nosotros vamos a lo que apuntamos, tenemos que modelar este comportamiento del diodo. Y lo vamos a modelar a través de una curva característica, y esa curva característica obviamente va a estar representada por una ecuación. Entonces en los circuitos vamos a utilizar la ecuación, ¿de acuerdo? Para obtener las curvas características vamos a tomar el ejemplo de la resistencia. ¿Cómo es que obtienen las curvas características de un componente electrónico o de cualquier componente? Arman circuitos en laboratorio, ¿no? Por ejemplo, en este caso, a la resistencia lo están polarizando directamente en el primer circuito, en el circuito de arriba. Conectan un voltímetro y un amperímetro, van dando diferentes valores a la batería y van formando una tabla. Luego, en el segundo circuito lo polarizan inversamente. Lo mismo, conectan los instrumentos, dan valores y van formando otra tabla. Luego estas tablitas lo pasan a gráfica, ¿no? Tengo la gráfica para la polarización directa y tengo la gráfica para la polarización inversa. Y luego el siguiente paso es buscar una ecuación que represente esta curva. ¿De acuerdo? En este caso la ley de Ohm, ¿no? Voltaje igual a corriente por resistencia. Y ya en los circuitos solamente usamos esta ecuación. Ya no estamos graficando, ya no estamos dando valores, etc. ¿De acuerdo? Entonces lo mismo han hecho con el diodo. Han agarrado el diodo, lo han polarizado directamente, han dado valores, han llenado unas tablitas, lo han polarizado inversamente, han llenado otras tablas, luego lo han graficado. Y después de la gráfica han buscado una ecuación que represente a esa gráfica. ¿De acuerdo? Después de hacer todo ese trabajo, se ha llegado a la siguiente curva, que refresque la presentación. Esa. Ahí podemos ver la curva característica del diodo. Perdón, ¿qué pasó? Ya. Podemos ver, por ejemplo, que el primer cuadrante, el eje Y o el eje vertical es el eje de la corriente. Y el eje horizontal o el eje X es del voltaje. Entonces se puede ver que en el primer cuadrante el diodo va a estar polarizado directamente. ¿De acuerdo? Porque en el eje X tú le puedes dar cualquier valor, pero siempre va a ser positivo. Entonces eso va a generar una polarización directa. Ahora, se puede ver que va a empezar a haber corriente cuando se venza el voltaje umbral del diodo. Por ejemplo, lo que les decía hace rato. Si el diodo es de silicio, tenemos que vencer 0,7 voltios. Si el diodo es de germanio, tenemos que vencer 0,3 voltios, que son sus voltajes umbrales. Y luego también hay un límite, ¿no? No le puedes aplicar
cualquier valor de voltaje hasta el infinito, lo cual va a generar una corriente. Entonces tiene un límite, lo cual se va a reflejar en la potencia del diodo. Ustedes saben que la potencia me indica los valores máximos de corriente o voltaje que yo pueda aplicar a un componente antes de que éste se dañe, ¿no? O se arruine. ¿De acuerdo? En el tercer cuadrante, perdón, en el segundo cuadrante, puedo observar que es el sector de la polarización inversa. Entonces, cualquier valor que yo aplique acá en el diodo va a polarizar de manera inversa al diodo. Y se puede ver que prácticamente no hay corriente, ¿no? Aunque la curva muestra una corriente mínima, que es la corriente de saturación inversa, pero es tan pequeña que se puede llegar a despreciar. Y también se puede ver que yo no puedo aplicar un voltaje en sentido inverso hasta el infinito. Ahí se puede ver que hay un dato que se conoce como la tensión de ruptura, que puede ser, por ejemplo, 40 voltios. Si yo aplico a un diodo en sentido inverso más de 40 voltios, el diodo se va a quemar. ¿Por qué? Porque su tensión de ruptura de un diodo particular, digamos que sea 40, me va a soportar máximo en sentido inverso 40 voltios. Una vez que pasemos esa tensión de ruptura, entramos a la zona Zener. Si un diodo no es Zener, se daña. Si un diodo es Zener, pues va a trabajar en esa zona. ¿De acuerdo? Entonces el diodo es un componente no lineal. ¿Por qué razón? Porque su curva no es una recta. Y que tiene ese comportamiento. Ahora, la ecuación que modela este comportamiento es una ecuación que no es tan agradable a la vista, ¿no? Como se puede ver ahí. De todos modos, les voy a pasar esta presentación para que lo revisen. Pues esta ecuación se conoce como la ecuación de Shockley, que define el comportamiento del diodo, ¿no? Ahí tenemos las variables I sub D, que es la corriente del diodo, y B sub D, que es el voltaje del diodo. Y hay otras variables adicionales. Por ejemplo, IS es la corriente de saturación inversa, N es un factor empírico, que en la mayoría de los casos y en todos los libros se le da el valor de 1, y BT, que es el voltaje térmico, está definido por el producto de la constante de Boltzmann por la temperatura absoluta dividida entre la carga del electrón, y ahí están con sus valores. ¿De acuerdo? Entonces, cuando queramos usar diodos en un circuito, tenemos que usar estas ecuaciones para poder trabajar. Podemos aplicar los métodos que conocemos, ¿no? Mallas, nodos y todo eso. Pero, por ejemplo, cuando necesito hallar la corriente del diodo, tengo que usar esta ecuación. Cuando necesite el voltaje, tengo que despejar de esta ecuación, etc. Entonces, se puede observar que trabajar con diodos va a ser un poco complicado, ¿no? Porque esta ecuación no es tan fácil como la ecuación de la resistencia, ¿no? Que es igual a I por L. En este caso tenemos toda esa exponencial y todas esas variables. ¿Ya? Les había dicho hace un momento que los estados del diodo son dos, prendido y apagado. Cuando está prendido permite el paso de la corriente y cuando está apagado no lo hace. Un ejemplo, este ejemplo lo van a resolver en sus casas, ya, para ver cómo les va. De todos modos, la solución está acá. Si no pueden, para revisar y poder trabajar. Tenemos un circuito bastante sencillo de una sola malla con un solo diodo, con unos datos adicionales, que es la temperatura, la constante empírica, que directamente lo pueden usar como uno, y la corriente de saturación inversa. Y les pide hallar la corriente y el voltaje del diodo. Entonces, ¿cómo proceden? Primero forman su sistema, hacen una pequeña malla, utilizan la ecuación de Shockley, del diodo, y se va a formar un sistemita donde las variables van a ser corriente del diodo y voltaje del diodo. Entonces, en teoría debería poder resolverse, ¿no? Porque tengo un sistema con dos ecuaciones y con dos incógnitas. Pero si ustedes comienzan a trabajar aplicando los métodos conocidos, ¿no? Sustitución, reducción, toda esa cuestión, van a ver que no es posible llegar a una solución. Se pueden quedar todo el día tratando de resolver, obviamente de manera manual,
no introducir directamente el sistema a una calculadora avanzada que tienen, sino haciéndolo manual, no van a poder resolver. Entonces, este tipo de sistemas que se forman requieren otros métodos. Por ejemplo, en este caso se utiliza el método de aproximaciones sucesivas y de esa manera se logra resolver el sistema. En resumen, trabajar con diodos, con su ecuación tal como es compleja. Implica mucho tiempo, implica mucho cálculo, etc. Pero es posible, ¿ya? Debido a eso, lo que se ha planteado para trabajar con diodos son métodos alternativos. Entonces, yo para trabajar con diodos puedo utilizar el método exacto, que sería utilizar la ecuación tal como es, sin hacerle nada. O puedo utilizar aproximaciones. Ustedes saben que una aproximación es una emulación del comportamiento real, pero siempre hay un margen de error, un pequeño margen de error, que es aceptable dependiendo del caso. Por ejemplo, en un circuito solo me interesa saber el comportamiento del circuito y no me interesa tanto los valores exactos. Entonces puedo utilizar tranquilamente las aproximaciones. Entonces tenemos tres aproximaciones que han sido denominadas como primera, segunda y tercera aproximación. Entonces vamos a ir explicando cada caso para que entiendan. Por ejemplo, si yo quiero trabajar con el modelo exacto, que refresque la diapositiva, ya sería esto. Es agarrar la curva, que es el comportamiento del diodo, y no hacer ningún cambio, es decir, trabajar tal como es, como realmente es. ¿Eso qué implica? Utilizar las ecuaciones, ¿de acuerdo? Pero sabemos que eso es complicado y moroso. Entonces, vamos a empezar a aproximar, a modelar. La primera aproximación es la siguiente, que es la que tiene mayor margen de error. En la parte de la izquierda está la curva característica del diodo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a aproximar a esta curva de color rojo. ¿Ya? Entonces alguien dirá, si comparamos las curvas, pues no se parecen tanto, ¿no? Es como si hubiera aproximado demasiado. Esta parte exponencial del primer cuadrante lo he llegado a llevar todo al eje vertical. Haciendo un esfuerzo podría decir, sí, se parecen las curvas, pero estoy consciente de que el margen de error va a ser grande. ¿Por qué razón? Porque la curva real difiere bastante de la curva de la aproximación. ¿De acuerdo? Debido a esto, esta aproximación se denomina aproximación ideal o diodo ideal. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Tenemos un diodo en un circuito, como está en la parte inferior. ¿Cuándo vamos a decir que el diodo esté apagado y cuándo vamos a decir que el diodo está prendido? El diodo va a estar prendido cuando esté polarizado directamente. No me importa vencer barreras de potencial, en este caso, apenas se polarice directamente, el diodo ya va a estar prendido. ¿Cómo vamos a representar al diodo cuando está prendido en este caso? Por un cortocircuito, ¿no? Porque en la curva se ve que el voltaje del diodo va a ser 0 voltios. Entonces es fácil trabajar con diodos ideales. Hago un análisis previo, determino qué diodos están prendidos y qué diodos están apagados. Todos los prendidos los reemplazo por cortocircuitos y los apagados los reemplazo por circuitos abiertos. ¿De acuerdo? Y para que esté apagado, ¿cuál es el requisito? Que esté polarizado inversamente. Entonces es muy fácil trabajar con diodos ideales. Siguiente aproximación. La siguiente aproximación, que se ha denominado segunda aproximación, trata de mejorar un poco a la primera. En la parte de la izquierda tenemos la curva real y en la parte de la derecha tenemos la aproximación propuesta. La diferencia con la anterior es que esta curva roja, la vertical, ya no está sobre el eje Y, sino está desplazada un poco a la derecha. Y coincide con el voltaje umbral del diodo. En este caso, esta aproximación es para un diodo de silicio. ¿Ya?
Entonces, si comparamos las curvas, podemos decir que ahora no son iguales, pero ya es más parecido, ¿no? Entonces, ahí ese margen se parece más. Entonces, obviamente, con esta segunda aproximación, el margen de error a cometer es menor que con el primer caso. Entonces, si tenemos un diodo, ¿cuándo vamos a decir que está prendido? Para estar prendido un diodo, en este caso, tiene que estar polarizado directamente. Es el primer requisito. Y el segundo es que se le aplique un voltaje mayor o igual a 0,7, en el caso del silicio. Y en el caso del germanio, que se le aplique un voltaje mayor o igual a 0,3. ¿De acuerdo? Y cuando está prendido, ¿cómo vamos a reemplazar? Ya no vamos a reemplazar por cortocircuito, como hace rato. Vamos a reemplazar por una batería cuyo valor es el voltaje umbral. Si es de silicio, su valor va a ser 0,7 y si es de germanio va a ser 0,3. Cuando el diodo esté apagado, es decir, cuando esté polarizado inversamente, el circuito a representar es un circuito abierto. ¿De acuerdo? Entonces también es fácil trabajar con la segunda aproximación. Y por último, la tercera, que es la última. ¿Ya? Entonces algunas personas no estaban de acuerdo con las primeras aproximaciones porque decían hay mucho margen de error, ¿no? Entonces han planteado una tercera. La tercera trata de acercarse más. Pues como ustedes pueden observar, la curva roja ya no es totalmente vertical como hace rato, sino tiene una pequeña inclinación. Y esa pequeña inclinación hace que tenga un mayor parecido a la curva original. Entonces podría decir que esta aproximación es la que tiene menor margen de error comparada con las dos anteriores. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo vamos a trabajar con esta aproximación? El diodo va a estar prendido cuando esté polarizado directamente y además se vence el voltaje umbral. ¿De acuerdo? ¿Y cómo lo vamos a representar? Vamos a representar no solamente con una batería. Tenemos que adicionarle en serie una resistencia. No se olviden que la resistencia es la que me va a permitir tener esa pequeña inclinación. Esta resistencia que lo estamos llamando RB es la resistencia interna del diodo, que lo podemos sacar de las hojas de datos de cada diodo que vamos a ir utilizando. ¿De acuerdo? ¿Cuándo el diodo va a estar apagado en este caso? Cuando va a estar polarizado inversamente. Y además también hay una segunda situación para estar apagado, ¿no? Puede estar polarizado directamente, pero que no venzamos el voltaje umbral. En ese caso también va a estar apagado. Lo mismo que en este caso anterior. Para estar apagado hay dos situaciones. Polarización inversa o polarización directa, pero el voltaje aplicado es menor al umbral. Con esto podemos comenzar a trabajar con algunos circuitos con diodos. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño ejemplo para que ustedes puedan ir ubicando. Vamos a buscar un ejemplito. Ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo este circuito? Ejemplo 1, tengo una pequeña batería de 15 voltios. Tengo un diodo, lo vamos a llamar diodo 1. Y tengo una pequeña resistencia de 200 ohms. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que me piden? Lo que me piden es hallar lo siguiente. Me piden hallar el voltaje del diodo, que lo vamos a llamar voltaje diodo 1, y la corriente que pasa por la carga, que lo vamos a llamar I sub R. ¿Sí? Entonces, hallar voltaje diodo 1 y corriente I sub R. Y me dicen, utilice la aproximación ideal, ¿no? Diodo ideal. Ya.
Entonces, el primer paso a realizar es determinar el estado del diodo. Yo tengo mi diodo 1 y quiero saber si está prendido o está apagado. Para eso, analizo mi circuito, me olvido de las variables que me piden y hago un análisis rápido. Mi batería tiene esta polaridad. Este es el más, de color rojo, está refrescando, y este es el menos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo voy a ir polarizando a mi circuito? Voy a polarizar de esta manera, más menos, y a la resistencia más menos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo estaría polarizado este diodo? El diodo estaría polarizado de manera directa o de manera inversa. ¿Qué dicen? Obviamente, como no pueden hablar, no van a responder, pero yo les voy a indicar que este caso está polarizado de manera inversa. ¿De acuerdo? No se vayan a confundir por cómo les pregunta la variable del voltaje diodo 1. Eso es muy aparte, luego les explico. Ahorita nos olvidamos de las variables y analizo el circuito. ¿De acuerdo? Correcto, de manera inversa los que están respondiendo por el chat. Entonces mi conclusión es que este diodo está polarizado de manera inversa, por lo tanto va a estar apagado. ¿De acuerdo? Entonces yo concluyo que mi diodo 1 está apagado. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Representar el diodo por su equivalente, ¿no? Entonces revisamos la aproximación y en este caso de diodo ideal, cuando un diodo está apagado, se representa por un circuito abierto. Entonces mi circuito tomaría esta forma. ¿De acuerdo? Ahora sí es cuando me interesan las variables. Entonces los vuelvo a anotar. Más voltaje diodo 1 y la corriente, ¿no?, que me pide. Y puedo dar ya respuesta, ¿no? IR va a ser 0 amperes. ¿Por qué? Porque el circuito está abierto. Y voltaje del diodo 1, como no hay corriente, por las resistencias como si fuese un cable, estoy viendo directamente la batería de entrada. Entonces, voltaje diodo 1 sería 15 voltios, ¿no? Y estas serían las respuestas para este primer ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, el ejemplo más sencillito que estamos viendo, vamos a ir complicando. Por ejemplo, si tienen alguna pregunta, la escriben por el chat. Si no hay preguntas, tal vez esta es muy sencilla, que no hay preguntas. Continuamos con la siguiente. Ejemplo 2. Tengo otro circuito, 20 voltios. Vamos a usar la segunda aproximación, ¿no? El primer diodo va a ser de silicio. Y el segundo diodo va a ser de germán. ¿Qué es lo que vamos a hallar? Quiero que hallen la corriente IX, por favor, ¿ya? Hallar IX y van a usar la segunda aproximación. Bien, vayan desarrollando y por el chat me dan la respuesta. Puede ser inmediata la respuesta porque no hay que hacer mucho cálculo, ¿no? Es un análisis rápido y ustedes pueden responder directamente. A ver, vayamos trabajando en eso. A ver, el primero que responda, ya hay una respuesta, dice 1 ampere o 1A, dice, ¿no? Supongo que es 1 ampere. Una segunda respuesta, 2 miliamperes, y una tercera, 20 miliamperes. Ya. La respuesta correcta es 20 miliamperes, que corresponde a Hugo
Diego Brito Velasco. Muy bien, Hugo. Tu respuesta es correcta. También la de Giovanna Miranda, etcétera, y de los demás, ¿no? Para los que quizá tuvieron alguna dificultad. Espero que la mayoría no tenga dificultades, pero vamos a hacer una explicación rápida. Segunda aproximación. Si revisan la segunda aproximación, está en las diapositivas. Haciendo memoria, para estar prendido tiene que estar polarizado directamente y además vencer el voltaje umbral. Y el voltaje umbral del silicio es 0,7 y del germanio es 0,3, ¿no? Analicemos. La batería tiene esta polaridad. Estoy usando el color rojo. ¿Cómo va a polarizar el circuito? Este diodo de silicio lo polarizo de esta manera, directamente. Entonces este diodo podría prenderse. ¿Por qué razón? Porque está cumpliendo su primer requisito, polarización directa. Pero a este otro diodo, al de germanio, lo va a polarizar inversamente. A la resistencia lo va a polarizar directamente. ¿De acuerdo? Ahora nos concentramos en la malla de los diodos. El de silicio, les decía, podría prenderse, pero hay que vencer el umbral para que esté prendido. El de germanio directamente está apagado. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque está polarizado inversamente. Entonces, al estar apagado y al estar conectado de esta manera, va a evitar que el silicio, si bien podría estar polarizado directamente, llegue a vencer su voltaje umbral. Por este motivo, este lazo ya estaría sin funcionar porque el germanio va a estar abierto y podemos borrar este lazo y nos quedamos con este circuito. Antes concluimos, diodo de silicio apagado, ¿no? Porque no va a llegar a vencer su voltaje umbral. Y diodo de germanio también apagado. El circuito quedaría de la siguiente manera: 20 voltios, abierto, abierto. Y directamente acá la carga de un K, como me pide esta corriente IX, la respuesta es inmediata, ¿no? Respuesta igual 20 miliamperes. ¿De acuerdo? Y hagamos uno para terminar y con esto nos vamos. A ver si han entendido. Vamos a seguir con la segunda aproximación. Ejemplo 3. En el ejemplo 3 vamos a tener acá una batería de 18 voltios. Un diodo de silicio. Otro diodo de silicio. Y acá un diodo de germanio. Y una resistencia de 2K. ¿Qué es lo que tienen que hallar? Tienen que hallar esta corriente y X y este voltaje, que lo vamos a llamar B sub Y. Hallar y X y B sub Y. Ya, comiencen por favor y las respuestas por el chat, y la que es correcta vamos a indicar cuál es correcta. ¿De acuerdo? No se olviden que el primer paso es determinar el estado de los diodos. Tendrían que nombrarlos, tal vez a este lo pueden llamar diodo 1, a este lo llaman diodo 2 y a este lo llaman diodo 3. Primero concluyan cuál es el estado de estos diodos. Diodo 1, ¿qué estado tiene? Diodo 2, ¿qué estado tiene? Y diodo 3, ¿qué estado tiene? Y luego representan por lo que corresponde. Vamos a usar la segunda aproximación. Y luego hacen el cálculo. ¿Ya? Y con esto vamos a terminar. Terminamos este ejemplito y con esto terminaría la clase.
A ver, veamos el chat. Diodo 1 prendido, correcto. Diodo 2 apagado, correcto. Diodo 3 prendido, correcto. Respuesta 8.5. Muy bien. El mismo, ¿no? Hugo. Muy bien, Hugo. Felicidades. Desde la siguiente vamos a ver alguna manera de motivar a los que participan para asignarles algunos puntitos para que pueda subir su nota, ¿no? Después de las evaluaciones. Ya, el estado de los diodos es correcto, pero la explicación es la siguiente, ¿no? Para los que tengan problemas. Acá tenemos la batería que es de 18 voltios. Siempre nos han dicho que la corriente es como el agua y el voltaje umbral de los diodos podríamos representar por pequeñas fuentes, ¿no? Este es de silicio, ¿no? Tiene que ser del mismo tamaño que el primero. Y el de germanio, obviamente, un poco más pequeño, ¿no? Aquí la resistencia. Entonces el agua viene y va a llenar esta fuente, viene esta parte, ambos va a empezar a llenar, pero se va a llenar primero hasta este nivel, ¿no? Hasta el nivel del germanio. Se llena hasta el mismo nivel, ¿no? El de silicio también hasta el mismo nivel. Como están en paralelo, por la estructura del problema, el nivel del germanio impide que el nivel del silicio suba un poco más. Y con esto evita que pueda llegarse a vencer su voltaje umbral. A pesar de que esté polarizado directamente, por esta situación de la conexión en paralelo, el de silicio no llega a prenderse. Entonces se prendería este, se prende este y este lamentablemente se apaga. ¿De acuerdo? Y esa es la explicación para este caso sobre el primer paso, sobre el estado de los diodos. Entonces, muchachos, quedaríamos por hoy hasta acá. Les voy a tratar de sacar estos días una práctica sobre algunos problemas más, sobre diodos, y para avanzar directamente desde rectificación, como habíamos acordado. Espero se haya comprendido la clase. Les voy a enviar la presentación de las diapositivas para que ustedes lo puedan tener y revisar. Y veamos si ha grabado bien y si es necesario también les podría enviar la grabación, si es que es necesario. Si no, no les voy a enviar. ¿De acuerdo? Entonces quedamos por hoy acá y nos veríamos directamente el día lunes. Siempre vayan revisando Classroom, ahí yo voy a publicar todo lo que es los meetings, las actividades, si es que ya va a haber práctica, todo eso. ¿De acuerdo? Que tengan buen día y nos vemos el día lunes. Buen fin de semana.